Muy buenas noches, bienvenidos a al encuentro número 12 del curso de formación de radioaficionados 2022 de la Lima Unifor 1 X-Ray Alpha. Hoy tenemos las comunicaciones de emergencia a cargo de nuestro colega Claudio González, Lima Unifor 4 X-Ray Delta Eco. Así que bueno, nada, no perdemos más tiempo. Adelante, Claudio, la palabra es tuya. Bueno, ahora empezó la grabación y me pongo serio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Che, vamos a arrancar con esta charlita de emergencias. Esto no tiene nada que ver con el examen ni nada por el estilo. Vamos a hablar de hechos verídicos, hechos que han sucedido en la provincia de Santa Cruz, en los que los radioaficionados han tenido injerencia directa, que han tenido una importancia fundamental, y en este caso, como radioaficionados de la zona, nosotros tenemos una obligación, vamos a decir, propia y personal, porque vivimos en una situación geográfica muy diferente a las grandes urbes, donde vivimos en la provincia, la segunda provincia más grande en extensión, después de la provincia de Buenos Aires, donde en muchos casos adolecemos de las comunicaciones que disfrutan en otros centros urbanizados, de modo que las comunicaciones de radio son muy importantes e incluso a veces son las únicas. Entonces con esta herramienta nosotros podemos prestar un servicio a la comunidad. En este caso, bueno, si querés arrancar con la filmina, como decían los profesores antes, el concepto de comunicaciones de emergencia está centrado básicamente en sumar comunicaciones, proveer comunicaciones desde un punto A a un punto B por medio de un evento adverso, ¿no? En este caso, para ayudar a quienes realmente lo necesitan. Esta ayuda, que es dada por los radioaficionados, debe ser hecha por radioaficionados que realmente estén entrenados. Y este entrenamiento lo hace la práctica, lo hace la escucha, el tráfico. Por eso vamos a hablar de emergencia, y cuando hablamos de emergencia vamos a hablar del sistema de protección civil que tiene bajo una ley que le da esa potestad de coordinar las emergencias, y nosotros como radioaficionados de poder constituirnos como colaboradores, como corresponsales y parte de una red, de un sistema, que tienen particularidades, ¿no? Porque nosotros tenemos algunas jergas, algunas formas de hablar que son diferentes, y que muchas veces nos vamos a tener que salir de ese molde de radioaficionados para ser parte de la conformación de otras redes que tienen que ver con las emergencias, que no tienen las mismas jergas, que no tienen los mismos modismos, que en lo posible no utilizan códigos, porque nos vamos a encontrar con radiooperadores con mucha experiencia, nos vamos a encontrar con gente que por ahí no la tiene, nos vamos a encontrar la emergencia que la transmite un radioaficionado y quizás nos vamos a encontrar con gente que no lo es, nos vamos a encontrar con militares, con gente de fuerzas de seguridad, interactuando en emergencias, en coordinación multiagencias, y esto va a hacer que el trámite de la emergencia, el tráfico de información, sea diferente. Por eso tenemos que adecuarnos a un sistema y tratar de ser claros y precisos a la hora de transmitir la información. Nosotros como radioaficionados vamos a encontrar que nos vamos a chocar con la emergencia, porque nuestra función es otra. Nuestra función es transmitir lo que nos gusta, un hobby, un pasatiempo, una actividad que la hacemos con mucho amor, con mucho cariño, y de estar charlando con alguna persona, con alguna otra estación del país o del mundo, nos vamos a encontrar por ahí que va a haber una estación solicitando ayuda y vamos a tratar de responder a ello. En este caso hay distintos ingredientes que hacen a que nosotros podamos ser parte
de la solución. Pero también si no sabemos hacer las cosas, vamos a ser parte de un problema. Un radioaficionado tiene que tener muchas cosas en la sala de radio, muchas cosas, digo, porque en la radioestación vamos a tener el equipo, el transceptor, por ahí vamos a tener un receptor, un escáner, vamos a tener antenas, pero un radioaficionado no puede no tener un lápiz, papel, una agenda que sea en papel. Muchas veces las emergencias, lo primero que se corta es la energía y todos esos soportes electrónicos desaparecen, entonces tenemos que tener una agendita de corresponsales, señales distintivas para recordar, el libro de guardia es muy importante. Hoy el teléfono celular o la computadora es muy importante para el radioaficionado porque podemos grabar la comunicación. Muchas veces vamos a tener emergencias donde quizá no nos van a... O sea, la persona que llama solicitando ayuda por una emergencia la vamos a perder por condiciones de propagación o no la vamos a volver a escuchar. Y a efectos legales, a efectos judiciales, vamos a tener que tener una herramientita como por ejemplo un teléfono celular o un grabador. Esos son uno de los ingredientes. Un mapa de la provincia, por ahí un mapita rutero guardado en algún cajón. Y esos son los elementos que nosotros debemos contar como para poder colaborar en una emergencia. Memoria, tratar de escuchar cosas mínimas que pueden ser muy importantes para informar a los servicios de gerenciamiento de emergencia, que en el caso puede ser Protección Civil, Hospital Fuerzas Armadas, de Seguridad, Aeropuertos, etc. Estamos hablando de que la emergencia es una situación derivada de un estrago, un accidente, un terremoto, una emergencia mayor o menor, que por sus características modifica o neutraliza la vida normal de las personas. Creo que estamos en los radioaficionados de emergencia, me parece que esa es la imagen que tenemos ahora, ¿no? Emma. No, Claudio, ahí te puse justo la definición de lo que vos estabas diciendo. Bien. ¿Qué es una emergencia de comunicación? Lo que decíamos recién, una emergencia de comunicación se produce cuando hay un fallo total de comunicaciones que es crítico y que pone un sistema o un grupo en riesgo. En este caso puede ser la comunidad, puede ser un apagón, puede ser un apagón de internet, como el que pasó anoche. Había mucha gente preguntando porque, bueno, parecía que había dentro de una empresa proveedora de internet y lo que antes era una emergencia, un terremoto, hoy para algunos la emergencia es quedarse sin energía para cargar el celu o no tener wifi. Entonces hay que diferenciar la envergadura y los tipos de emergencia y cómo se gestiona. Nosotros vamos a tener ciertas emergencias de ese tipo. Ya tuvimos en el 2012 un apagón importante que nos llevó al país a 14 horas de pánico en algunos ambientes, por ejemplo los sistemas bancarios, los sistemas de internet, sistemas especiales de comunicación, aplicaciones, ¿no? Por decir un ejemplo, hay gente que utiliza un sistema, esto es una tontería, pero para mucha gente es muy importante. Hay un sistema que se utiliza en el brazo, que se juega con una aplicación de internet, que normalmente lo usan los chicos, que detecta el nivel de glucosa en sangre para los diabéticos. Y la pérdida de ese sistema para chicos adolescentes que no se podían medir por Wi-Fi, ¿no? En cercanía al teléfono, ese aparato pegado al brazo. La glucosa, la glucemia, te genera un problema, ¿no? Lo dijimos, sistema de seguridad bancario, sistema de la gente que trabaja con bancos, comerciantes, el sistema de pagos, ha generado un tema. En este caso, sistemas hospitalarios de Internet, que estamos hablando de
fichas personales, historias clínicas, de información de imágenes, pueden llegar a ser fotografías, radiografías, que ahora se transmiten mucho por internet para hacerlo mucho más rápido, el médico, el paciente y el técnico de imagen. O sea, esto de la falta de comunicaciones se va por todos lados. Vamos con la siguiente tema. Pero nosotros lo que básicamente tenemos que saber es qué somos nosotros y qué no somos dentro de la emergencia. En este caso, lo que nosotros no somos, o tan importante como lo que usted es lo que usted no es. Nosotros tenemos responsabilidades como comunicadores en una situación de emergencia y tiene límites. Y es importante trazar una línea para saber hasta dónde tiene injerencia la actuación de los radioaficionados o no. Tema la siguiente: escucharle es lo más importante que tiene un radioaficionado. Vamos a hacer prácticas, no es tanto hablar, en el micrófono vamos a tener ahí y vamos a hacer contacto, vamos a tratar de ir ciertos requerimientos para USO, mensaje como Dios manda, ¿no? La actividad de los radioaficionados. Es importante escuchar, y en las emergencias escuchar es muy importante porque todo lo que escuchemos por ahí lo vamos a tener que transmitir a los servicios de emergencia, y todo lo que transmitamos va a beneficiar a las personas, o puede suceder que alguien de vida o muerte, ¿no? Entonces lo que nosotros escuchemos y lo que nosotros transmitamos va a ser lo que va a llegar a los servicios de emergencia, y en ese caudal y en esa calidad de información van a ser remitidos al lugar de la emergencia los recursos que sean necesarios para esa emergencia. Mano levantada, Nico. Vamos a ir en desmedro. Sí, Nico. Sí, estoy escuchándote con mucha pérdida y escucho al micrófono de Pepo así interviniendo. Lo que iba a proponer precisamente yo, Claudio, es de que utilices la notebook que tiene Pepo también ahí en el Romeo Charlie, porque la conectividad no les da para los dos juntos. ¿Me entendés? Y está todo muy entrecortado. Está acá, a ver, voy a desconectar una y ahí seguramente vamos a restablecer. Como decía, escuchar y ser disciplinado en el trabajo es centrarse en las comunicaciones y en lo que vamos a hacer. Si nosotros vamos a ser parte de una comunicación radioeléctrica de emergencia, no nos podemos ir en medio de esa emergencia. Tenemos que tratar de llegar con el mensaje a donde tiene que llegar, y tenemos que transmitir ese mensaje a los que necesitan la ayuda, transmitir la tranquilidad y transmitir cuáles son los recursos y en qué tiempo van a llegar. Entonces, en ese tema tenemos que ser disciplinados. Si nos desplazamos en atender otras cosas, lo que va a pasar es que nos vamos a desviar del tema de conversación. Los mensajes son críticos, y en este caso vamos a ir mechando de a poquito para que no se nos vaya la hora. Y mechando, digo, rapidito, porque hoy perdí el pendrive. Tenía hace una semana la charla y desapareció, así que armamos algo rapidito, pero que va a servir de igual manera. La idea es que pregunten mucho. Una persona sabia dijo una vez, creo que eso es lo que está ahora en pantalla: un hombre tiene 2 oídos y una boca, por lo tanto, hay que escuchar el doble de lo que habla. Mientras usted pregunta por 4ª vez en una hora cuando llegan las camas, alguien con una emergencia de vida o muerte podría haberse impedido de pedir ayuda. Quizá para un centro de evacuados en un terremoto las camas son importantes, pero una solicitud de un helicóptero de emergencia es mucho más importante. Por eso hay que estar atento a las prioridades. Siguiente, creo que está en verde,
Emma. El tipo de comunicación de los radioaficionados debe ser normal. Cuando hay una emergencia, tenemos que hablar tranquilos, con voz clara y que se entienda. Aumentar el volumen de la voz, que es un error que cometen muchos radioaficionados, no va a generar ningún beneficio. O sea, en ese griterío pueden haber sobremodulación, no nos olvidemos que pueden haber en esa frecuencia muchas estaciones interviniendo, entonces nos podemos sobremodular. Por eso una de las herramientas importantes es abstraerse un poco del medio, del lugar donde estamos, utilizando auriculares. Ese es otro de los ingredientes de una buena estación de radioaficionados. Hablar a un ritmo normal, modular, cuando el radioaficionado habla por radio, modula. Tratamos de abrir la boca, hacer llegar nuestro mensaje lo más correcto y tranquilo posible, para no apresurar las palabras y que te vuelvan a preguntar nuevamente qué es lo que dijiste. Ahí perdemos tiempo. Sílabas, enunciar sonidos que sean importantes en la voz, como para que el mensaje llegue. Nosotros podemos decir QTC ahora, mucha gente no lo va a entender, por eso cuando decimos que las jergas o los códigos en este caso no se utilizan, es para que quizás gente que no está ducha en el tema no se quede con la mitad del mensaje. Entonces vamos a hablar normalmente, como hablamos en la calle, sin códigos que son propios de la radiodifusión, para que los radioaficionados que lo utilizan no entorpezcan tareas de servicios de emergencia que tienen otros códigos, de Fuerzas Armadas que tienen otros códigos, y de servicios de seguridad tienen otros códigos. Así que vamos a ser claros, vamos a hablar un dialecto como todos los días, y nos sacamos un ratito de ensayo radioaficionado para que todos se entiendan. También se utiliza una voz normal dentro de los 5 centímetros, más o menos. El micrófono siempre tiene que estar a una palma de distancia de la boca, para que en el caso de que haya equipos que tengan micrófono preamplificado o tengan controles de micrófono de sensibilidad en el equipo, por ahí sin darnos cuenta estemos saturando la modulación. La siguiente, Emma. Brevedad y claridad. Cada comunicación debe consistir únicamente en la información necesaria para transmitir el mensaje de manera clara, precisa, concisa. Toda información extraña puede distraer al receptor, a la persona que está escuchando, y conducir a malas interpretaciones y a confusión, sobre todo. Si nosotros somos los autores del mensaje que queremos enviar, y podemos quitar palabras o cosas innecesarias para que el mensaje sea corto y conciso, lo hacemos. Tratamos de llegar a un mensaje cortito y al pie. Si tal o cual descripción no agrega comprensión al mensaje, no incluimos, no le pongamos color porque no sirve. Y evitamos, lo que decía recién, evitar abreviaturas en los mensajes, ya que se confunden fácilmente. Sobre todo cuando las estaciones se escuchan una recepción muy pobre y no vamos a tener chances de escuchar una comunicación limpia. Si alguien redactó el mensaje, o un radiograma o lo que fuera, trabajamos con el autor para hacerlo más claro. Cuando dijimos recién, hace un ratito, qué es lo que somos y qué es lo que no somos, nosotros somos radioaficionados. No vamos a actuar como una cabecera, sino vamos a encontrar con una emergencia en la radio, y la función específica nuestra es informar a las autoridades. En este caso, la autoridad que vamos a conocer en esta charla y que vamos a conocer
con el paso del tiempo, cuando tengamos señal distintiva, una licencia, y que seguramente también nos van a invitar a colaborar como corresponsales, es a Protección Civil. Protección Civil tiene una ley, de la que vamos a hablar dentro de un ratito, que incluye a los radioaficionados como parte de sus sistemas de comunicaciones de emergencia. Pero nosotros, reitero, no somos cabecera de las emergencias. Quizás por algún fallo, que también puede ocurrir, ¿por qué no? Protección Civil algún día los llame y decir, muchachos, necesito que alguien se quede de cabecera 10 minutos hasta que restablecemos el servicio. Eso se puede dar. Pero esas son potestades que las otorga únicamente el sistema de comunicaciones que el Estado le da por ley como potestad a Protección Civil. Eso va como comentario importante porque dentro de las emergencias nosotros, como les decía recién, nos vamos a topar con una emergencia y lo que tenemos que hacer es retransmitir, pedirle al servicio de emergencias que se traslade a la frecuencia a donde estamos trabajando si es que puede, si no retransmitir ese mensaje y que sea lo más igual posible al que emitió el mensaje de emergencia, pero en ningún modo vamos a ser cabecera de esas emergencias. Vamos a tratar de delegar esa emergencia y si no pudiera ser así por condiciones de propagación o de equipamiento diferente o de frecuencias diferentes, vamos a tratar de hacer lo posible para que el puente entre la emergencia y el servicio de coordinación de emergencias sea lo más rápido posible. Estábamos con lenguaje simple, Emma. Así vamos. Como radioaficionados usamos una gran cantidad de jerga, argot, tips, usos y costumbres de los radioaficionados y terminología especializada en nuestras conversaciones diarias. La mayoría de nosotros radioaficionados entendemos cuando lo hacemos y en qué ocasiones lo hacemos. Nosotros si hablamos bien o usamos términos de radioaficionados, no hacemos mucha diferencia, porque una charla amena se basa en charlar de lo que somos, hacia dónde vamos, qué queremos, de la radioafición, cómo somos en nuestro carácter, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ver las cosas, y no le hace mucho ponerle un poco chinchurri, ponerle color al tema. Podemos hablar tranquilamente. Pero sí, en emergencia, los resultados pueden ser muy diferentes. Un mensaje mal entendido podría costarle la vida. Bueno, acá vemos uno de los loguitos que se van a encontrar muchas veces. En emergencia, cuando todo falla, están los radioaficionados. Vamos a ver una figurita de un tsunami, un tornado, una erupción volcánica, un fallo de energía, puentes cortados por inundaciones, nevadas, huracanes, terremotos, y esto es uno de los lugares donde los radioaficionados están. ¿Por qué están los radioaficionados ahí normalmente? Porque son situaciones cotidianas que nos pueden pasar en nuestro lugar de residencia. Muchas veces este tipo de fallos tienen como consecuencia la pérdida de la energía eléctrica de los sistemas de comunicación básicos. Y un radioaficionado tiene la capacidad, tiene esa virtud de poder con una antenita, un equipo de radio y por ahí una batería de un auto, un panel solar, un grupo electrógeno, tener la posibilidad de estar al aire en pocos minutos. Esto los radioaficionados, al hacerlo en pocos minutos, por ahí se encuentran 4 o 5 radioaficionados y se encuentran que, entre comunicación y comunicación, notan que están faltando sistemas importantes de comunicación de otros lugares o que adolecen los sistemas de emergencia y coordinación de energía o de comunicaciones fiables, por lo cual nosotros nos ponemos a trabajar o a preguntarnos si esto sucede en otro lado, si es solamente una emergencia local, si es regional. Nos vamos nutriendo de información. Y muchos, en algunos casos, se comunican, el radioclub o entre radioaficionados, al servicio de comunicaciones de coordinación de emergencia, que en este caso es Protección Civil,
y aportan el flujo de información que tienen para determinar cuál es la magnitud del incidente, de la emergencia. Si fuera necesaria la colaboración de radioaficionados, seguramente el Servicio de Coordinación de Emergencia y Protección Civil se los va a hacer notar y va a solicitar la ayuda. En este caso, si no es necesaria la ayuda porque no la necesitan, nosotros permanecemos como siempre en la banda de frecuencias que nos corresponde a los radioaficionados. Bueno, ahí hay un segundo loguito que lo van a ver muchos, y hay una frecuencia que en el logo, en este dibujito, que es 146.550, que es una frecuencia que se utiliza normalmente en la banda de radioaficionados a nivel mundial en emergencias, que se utiliza a nivel internacional y que depende del área donde nos encontramos, se crean protocolos, frecuencias de encuentro. En este caso nosotros tenemos una frecuencia de encuentro que es la del Radio Club, que es una repetidora. La repetidora es una estación en VHF donde cuenta con un sistema que, con altura y con mayor potencia, repite la señal que tenemos con mucha mayor potencia y con un radio en kilómetros superior al de un handy o al de una base. Entonces, 146.610 menos 600 es la frecuencia que utilizamos para encontrarnos. Nosotros, los radioaficionados, no armamos redes. Entonces, nos juntamos en una frecuencia que es el encuentro del radio. Definimos como emergencia, lo dijimos recién, se designa con el término de emergencia el accidente o suceso que acontece de manera absolutamente imprevista. Una situación que modifica o neutraliza la vida normal de las personas y en ese caso comienzan a actuar los servicios o tienen preponderancia en ese caso los servicios de emergencia de nivel local, provincial, regional o nacional, de acuerdo con la magnitud de la emergencia. Vamos a la próxima, Emma. Se entiende por desastre un daño grave o la alteración de condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por distintos, en este caso, fenómenos naturales, meteorológicos, por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, en la mayoría de los casos de manera accidental, y esto se clasifica de un montón de maneras, y que requiere una especial atención de los organismos del Estado y otras entidades de carácter humanitario o de servicio social. Vamos a ver dentro de un ratito por qué se requiere una especial atención por la magnitud. De acuerdo a la magnitud de la emergencia, los servicios de emergencia utilizan una herramienta de comando, coordinación y control, que es el sistema de comando incidente, y que se va a ampliar o contraer de acuerdo al tipo de emergencia. ¿Tá? Vamos a la siguiente. Como decimos recién, nosotros podemos canalizar nuestra ayuda, nuestras ganas de trabajar con ellos, o en caso de recibir un llamado de emergencia, a la Protección Civil. La Protección Civil tiene una ley, que la provincia de Santa Cruz es la 3127, que fue sancionada el 22 de abril de 2010 y que salió en el boletín oficial el 26 de mayo de 2010, que está vigente y de carácter general, que crea la Protección Civil, que es un sistema, un compendio de normas y procedimientos. Anteriormente, recordemos que se trabajaba como defensa civil y anteriormente como defensa aérea pasiva, el DAP, que era parte del sistema de artillería antiaérea que tenía el Estado Nacional. ¿Por qué digo esto? Se crea a partir de la Primera Guerra Mundial la Defensa Civil, que era un grupo de gente que necesitaba saber, en caso de una guerra, Primera, Segunda Guerra Mundial, cómo entre civiles
reunir voluntades y saber qué hacer en caso de una guerra. Bueno, lo primero que hicieron, se reunieron con el Estado en esas guerras mundiales y procedieron por los bombardeos, ¿no? Que es la primera situación militar de importancia, de cómo protegerse de ello. Bueno, se crearon refugios subterráneos y entre civiles realizaban los usos de las sirenas, las alarmas, las alertas necesarias para que la gente sepa con una sirena que debía ir a refugios antiaéreos, y un grupo de civiles tomaron esa responsabilidad civil propia de llevar a sus vecinos y conocer dónde estaban los centros de evacuación, de acopio de alimentos, etcétera, 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 y de la atención de heridos, ¿no? Ahí se crea la defensa civil a nivel internacional. Nosotros tuvimos una ley que era de defensa aérea pasiva y que estaba motivada para mitigar los efectos de la guerra en esa época. Y después, bueno, con el advenimiento de la democracia, empezamos a notar que, bueno, no había grandes, digamos, a ver cómo lo puedo llamar, no teníamos intenciones de pelear con nadie. Entonces, las hipótesis eran menores, pero a nivel mundial tomó mucha preponderancia los efectos adversos de las catástrofes naturales, ¿no? Del clima, de los terremotos. Entonces se cambió ese paradigma para mitigar los efectos de la guerra y pasamos a tratar de mitigar los efectos que les hablaba recién, ¿no? Reducir, reparar efectos adversos que son resultantes de acciones de agentes naturales. También ahora tenemos una guerra, ¿no? Y está trabajando la defensa civil a nivel internacional, pero también de los terremotos, de los huracanes, de las epidemias, de las pandemias, lo que ha pasado hace poquito, y tratar de generar coordinación y acciones directas en 3 fases, que son la fase de preparación, donde se habla de la capacitación, de las medidas de prevención y todo lo que tiene que ver con el antes. Después, la seguridad y las acciones activas en el momento que sucede la emergencia, la fase 2, que es el durante la emergencia, y después las maniobras tendientes a la rehabilitación de las zonas afectadas, que esa es la tercera fase. Bueno, los radioaficionados sí han colaborado en esas 3 fases, y se ha visto a nivel mundial cuál es el trabajo que han realizado y la importancia que tiene. Por eso hablamos de protección civil como un sistema que nos tiene que englobar a todos. Cuando sucede una emergencia, tenemos que saber cuáles son los canales necesarios, dónde está ubicada protección civil, cuáles son sus frecuencias, cuáles son los operadores, quiénes son los que están a cargo para ofrecer nuestra ayuda el día que suceda una emergencia. Como decía, una ley de protección civil que ahora mitiga los efectos de todas estas causas que habíamos hablado antes, y tienen una red única de comunicación para emergencias. Esto en la ley 3127, en el artículo 12, se crea dentro de la esfera de la Dirección Provincial de Protección Civil una red única de comunicación de emergencias en la provincia de Santa Cruz, que tiene a cargo la correcta comunicación y coordinación de los distintos servicios de protección civil. Ahora más adelante vamos a ver, nosotros también somos parte de ese sistema. Tienen función todos los sistemas de comunicación de organismos públicos y privados, con competencia en materias afines a la protección civil. Vamos a dar un ejemplo: Vialidad Provincial tiene una de las redes más grandes que tiene una función directa, pero que a la vez es un sistema, por sus dimensiones y por el trabajo que cumple en la etapa invernal, muy importante, y que puede trabajar en forma
conexa a Protección Civil y coordinada. ¿Por qué? Porque nos pueden dar información importante del clima, del estado de las rutas. Con eso se hacen parte, con eso se distribuye a los medios masivos de comunicación para que la ciudadanía esté enterada de qué es lo que pasa no solamente en la ciudad donde uno vive, sino a nivel provincial, ¿no? Y como decíamos, integra una red de comunicaciones de emergencias y que, verificada la situación de emergencias, quedan subordinados a las directivas de la autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación, que es Protección Civil, debe organizar una red única y fijar cabeceras de comunicación, que en este caso, cabecera provincial, que está en Gobernador Lista 327, y que tiene cabeceras también locales en las municipalidades, ¿está? O debería tenerla. Bueno, eso lo vamos a ir hablando después, porque la Ley de Protección Civil dice claramente que la protección civil a nivel nacional y a nivel provincial y a nivel local en las municipalidades son totalmente autónomas, ¿eh? Entonces, cada uno, cuando decimos autónoma, hablamos del tema ¿no? Cada uno se compra su equipo, se organiza, su uniforme, su estructura edilicia, además. Nación lo que hace es poner, vamos a decir, poner sobre la mesa cuáles son las acciones, los procedimientos, pero bueno, cada provincia y cada municipalidad maneja su protección civil con una junta provincial. En este caso la junta provincial es de tipo permanente, la maneja el gobernador de la provincia, el subsecretario es un secretario, digamos, ejecutivo de esa junta provincial, y así va bajando las líneas a las municipalidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es una red instrumentada que debe posibilitar la correcta comunicación de organismos involucrados en los servicios de protección civil, bajo condiciones extremas que hipotéticamente resulten en acaecimiento de eventos adversos que caractericen a cada zona de riesgo. En francés, ¿qué quiere decir? Que nosotros, como radioaficionados, tenemos que tratar de hacer, dentro de lo que sabemos hacer, capacitarnos, entrenarnos, hacer simulaciones como la que hicimos hace poco tiempo, para que el día de mañana no nos agarre en ascuas, ¿no? Sepamos qué hacer, cómo hacer, a quién dirigirnos, cómo dirigirnos, y en el caso de una simulación, ya conocernos las caras, radioaficionados, servicio de emergencia, de coordinación, para saber a quién dirigirnos el día que pase. Después hay otro capítulo siguiente que hablan de las entidades que contribuyen a la protección civil, a cuyos fines tengan relaciones con la actividad de protección civil. Nosotros, como radioaficionados, la última vez que se ha participado activamente, creo que fue en la erupción del volcán Hudson en el 2012, que fue un susto nada más, pero el personal de Radio Club Río Gallegos, la comisión directiva, formó parte dentro del comité de operaciones de emergencia que activó el gobierno provincial en la Casa de Gobierno con motivo de ese evento, ¿no? Tratando de juntar la mayor cantidad de radioaficionados en la zona, en este caso Los Antiguos, Perito Moreno, Gobernador Gregores, los lugares de que por la acción del viento y en caso de una pluma de cenizas importante, genera una afectación en la zona centro, en este caso, y este de la provincia. Entonces, fueron convocados los radioaficionados, fueron parte del Comando de Operaciones de Emergencia, y ese radioaficionado tenía el nexo con los radioaficionados para saber cuáles eran las necesidades que tenía el Estado, en este caso Protección Civil, y en qué podíamos colaborar. Acá dice que somos una entidad auxiliar de protección civil, y bueno, tenemos que tener una personalidad jurídica, lo que tenemos como Radio Club, ¿no?
y somos considerados por parte del Estado un servicio público o de interés público, según corresponde. Siguiente, hay una fotito que tiene muchos años, acá la vemos a María del Carmen, que hoy está a cargo del sistema. Mirá, ahí Dora se puso de cerca al lado de la pantalla para verla si estaba más joven, ¿no? Esto es la estación de radio Lima 10, Lima Oscar Delta 77, que es su señal distintiva a nivel nacional, entre radioestaciones del Sistema Federal de Emergencias. También Protección Civil de Santa Cruz tiene una señal distintiva para comunicarse entre estaciones del sistema, que es Lima Oscar Delta 77. Anteriormente, que ahora vamos a dar una mano para que obtengan nuevamente su licencia de radioaficionado, su señal distintiva, era L8 Xilófono Canadá, Lima Uniform 8 X-Ray Charlie. Esta es la radioestación que tiene Protección Civil en Río Gallegos. La siguiente, acá vemos a María. María estaba para la foto. Fue una de las que realizó la capacitación para el sistema de postes satelitales SOS. Quería comentarles esto, porque también es un gran sistema de emergencias que, bueno, lo perdimos por temas técnicos, ¿no? Habían 3 computadoras en Protección Civil de la provincia que recibían información de 174 postes a nivel provincial. Son sistemas de postes de comunicación satelital, son básicamente un teléfono satelital, que al ser apretada, digamos, había una especie de portero eléctrico con unas lucecitas, uno apretaba, tenía una comunicación de 2 minutos, se activaba un teléfono satelital ahí adentro, ese era el equipo que tenía, ¿no? Y sonaba una especie de teléfono en Protección Civil. Ahí vemos a María que se ponía los auriculares y había un software dedicado a la emergencia que, de acuerdo a lo que informaba la persona, este software inteligente iba dando distintas opciones que uno iba cliqueando: tipo de accidente, cantidad de heridos, el tipo de accidente, la magnitud, la ruta, e inmediatamente cuando se cortaba la comunicación, si en esos 2 minutos no se alcanzaba a tener toda la información, sí el operador de Protección Civil podía retomar nuevamente la comunicación y completar estos datos para que ese sistema nos dé, por un algoritmo, ¿no?, la posición donde se encuentra el poste, la ruta y cuáles eran los elementos, los recursos más cercanos para ir a trabajar sobre esa emergencia, ¿no? Hospitales, servicios. Lo único que tenía que hacer el operador sin levantarse de ahí era cliquear los números de teléfono y para activar las alertas, ¿no? El sistema de alerta de Protección Civil para ir al lugar donde estaba sucediendo la emergencia. Esto es un poquito de historia de Protección Civil, ¿no?, con el sistema SOS. La siguiente: cabecera provincial de emergencia radioeléctrica, señal distintiva, como decía recién, Lima 10, a nivel red general. A nivel nacional, entre provincias, Lima Oscar Delta 77, y antes, cuando tenía licencia, Lima Uniform 8 X-Ray Charlie. Funciona 24 horas todo el año, en 3.857.5 MHz en banda lateral inferior, y en 6.970 en banda lateral superior. ¿Estamos bien con la frecuencia? Sí, no ha cambiado nada. Sacamos las de abajo porque, bueno, creo que sigue siendo 149.335 MHz en VHF. Bien, y los teléfonos, bueno, 103, 420.042 o 430.199, creo que es el 103, funciona de la misma manera. Siguiente, la Protección Civil en sí misma es una red de la cual nosotros formamos parte, como decíamos recién. Ahí se está viendo la imagen como una florcita. Yo no tengo el dato si se ve o no. ¿Se ve? Bien, en medio de esta Protección Civil, dentro de las atribuciones que tiene Protección Civil dentro de la red,
al ser un organismo del Estado, tiene un montón de estaciones que pueden colaborar al requerimiento, en este caso la policía local, los hospitales, la red sanitaria, que se une al sistema provincial de protección civil, la prefectura naval, la dirección de telecomunicaciones del gobierno, su secretaría hoy, vialidad provincial, con toda la red que ellos conllevan. Digamos, estamos hablando de muchas estructuras que van de la mano de protección civil cuando pasa algo. Gendarmería Nacional, Policía Federal, Ejército Argentino, Fuerza Aérea, Armada Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Radio Club, etc. Todos ellos, a requerimiento de protección civil, pueden canalizar comunicaciones radiales. Entonces, la red, o sea, no solamente es protección civil, entre nosotros, ya lo dijimos, Radio Club, todos los servicios de emergencia, si no lo escucho yo, radioaficionado, y bueno, seguramente Protección Civil hablará con Vialidad, con otros radioaficionados, con el Ejército. Si estamos hablando de una emergencia, accidente de ruta, ahora sí estamos hablando de un movimiento telúrico, estamos hablando de un corte de ruta por un puente, estamos hablando de una pandemia, como ha pasado, ya la cosa se va agrandando. Todo de acuerdo a lo que dijimos recién. Una herramienta de comando, coordinación y control que protege el sistema de comando de incidentes. Cuando hay un sistema de comando de incidentes, el que coordina la emergencia verá a quién necesita y a quién no. Por eso, los radioaficionados nos ponemos a disposición. En este caso, los radioaficionados pueden llamar a Protección Civil o pueden llamar a gente del Radio Club y canaliza esa ayuda para que tenga, digamos, esa emergencia, una solución rápida. Vamos a la siguiente. También hay otras opciones de redes en caso de una emergencia mayor. Se han utilizado a nivel local, a nivel provincial, en otros países también se han utilizado, como el Radio Club, como decía recién, somos una red en sí misma. No formamos redes en la frecuencia, pero somos redes de amigos que trabajamos en este caso del Radio Club con una función que es un pasatiempo y que nos podemos juntar para, les pongo un ejemplo, se pierde un menor de edad en la ciudad de Río Gallegos. El radioaficionado lo primero que tiene que hacer si quiere participar de una emergencia es ponerse en el lugar del otro. ¿Estamos? Entonces, poniéndonos en el lugar del otro, o del papá de esa criatura que se ha perdido, vamos a trabajar con los servicios de emergencia en forma coordinada. Nos dirán, bueno, estemos atentos por radio, si alguien puede, si ve un chico en la calle, y bueno, avisan al sistema de protección civil. Lo mismo podemos hacer en una parada de taxi. Protección Civil puede llamar a la parada de taxi, ha cortado la energía en la ciudad, y esto ha pasado, ha sido real, y podemos llamar a unas paradas de taxi, paradas de remis, que tienen sistemas de VHF, que son redes en sí mismas cerradas, ¿no? Pero si le pasamos a una parada de taxi o una parada de remis la información de que hay un chico perdido, a los radioaficionados que hay un chico perdido de 10 años de edad, que estaba vestido de tal manera, que el pelo es así, que la edad es así, la altura, con distintos datos, no es lo mismo que lo busque la policía y los familiares a que haya un grupo de taxistas, que son muchos en la ciudad, muchos remiseros, muchos radioaficionados, y con eso se sumen nuevos alertantes, mucha cantidad de gente que tiene ojos y oídos y que tiene la posibilidad de ser coordinado por Protección Civil para cumplir una tarea que es importante. ¿Está? Bueno, dice, las nombradas se activarán de acuerdo a las posibilidades de los titulares y solo cuando la magnitud del evento supere ampliamente los recursos existentes. Taxistas, bueno, remiseros han avisado sobre muchísimas emergencias, sobre todo en corte de luz. Eso son redes que no hay que dejar de tener en cuenta. Y así hay otras, ¿no?
Vamos a la siguiente. Recién hablábamos, y esto vamos a hacer cortito, de una herramienta que se utiliza y que en algún momento le vamos a pedir Protección Civil que dé una charla también para los radioaficionados acerca del sistema de comando de incidentes que debe tener una terminología en común, una organización modular entre servicios, que sea claramente visible y que cada uno tenga una función en particular, que haya comunicaciones integradas, o sea, no todos estamos en la misma frecuencia, por ahí hay gente que tiene, o instituciones que tienen equipos canaleros, ahí nosotros podemos ayudar por nuestra parte, que tenemos algunos equipos en banda de aficionados, podemos interactuar con otras agencias. Tiene que haber una unidad de comando, era lo que decíamos, no podemos no ser nosotros las cabeceras, sino entender que hay una unidad en el comando, que el dueño del circo es uno solo, y que este comando unificado tiene que dar las órdenes, ese comando y solamente ese comando. Asume todas las responsabilidades de las decisiones, por otra parte. Una cadena de mando que sea manejable, instalaciones predesignadas, en este caso Protección Civil, como dijimos, Gobernador Lista 327, el radioclub, en los radioclubes y los radioaficionados que estén en su localidad comunicándose entre radioaficionados. Y manejo adecuado de recursos. No vamos a convocar a toda una red porque se cortó la luz en un barrio, ¿no? Nuestras acciones tienen que ser proporcionalmente adecuadas a la emergencia que tenemos. Dijimos entonces que el comando de incidentes es un sistema para organizar recursos. Nosotros, las Fuerzas Armadas, de seguridad, servicios de emergencia. Tienen que tener una disponibilidad que sea segura y eficiente, y los radioaficionados ya sobradamente, y van a ver ejemplos, hemos contado y tenemos esa experiencia, esas ganas de trabajar, y por eso que nos han llamado varias veces. Áreas claves, que son 3 áreas claves, que son la organización de la escena, la emergencia y el manejo del riesgo en un incidente, y las competencias del comandante de incidente. Ahí vamos a ver todas las aptitudes, las vivezas del tipo que comanda la emergencia. En este caso, muchas veces van a haber radioaficionados de Radio Club que van a reunir la información y se la van a pasar a ese comando en Protección Civil para que no todos llamen y vuelvan locos al comando de emergencia, ¿no? Lo vamos a llamar oficial de enlace en ese caso. Bueno, acá dice que será el encargado de establecer una comunicación y coordinación con otros organismos de emergencia, que sean gubernamentales, privados o relacionados directamente con el incidente. Debemos asegurar los medios y recursos necesarios para establecer un fluido flujo de información en interagencias. Esto sale bien cuando se practica, cuando se simula. Por eso la simulación es muy importante para no andar a los ponchazos. Si ya nos conocemos, ya sabemos quiénes somos. Esa es la idea. Y bueno, después tiene que haber, por último, un comandante del incidente, porque hay muchos administrativos, muchos escalones para llegar al comandante del incidente. Eso está claro. Vamos a la siguiente, Emma, y vamos a ir haciendo la cortita. La opinión austral del 27 de agosto del 91, San Julián, dice que hay complicaciones por ceniza volcánica. Todo esto tiene un porqué. El día de la ocurrencia de este volcán, del Hudson, que hizo erupción, el gobierno provincial, el Estado provincial recibió la información de un colega, el U9 Xilófono Bravo Alfa, vamos de nuevo, Lima Uniform 9, ex Radio Bravo Alfa, si no me van a retar, Alejandro Ariz Navarreta, que alerta al Sistema Provincial de Emergencias de la ocurrencia de una erupción volcánica. Río Gallegos se entera por un radioaficionado lo que estaba pasando allá. Lamentablemente se llamaron a muchos teléfonos de servicio de emergencia y ya no había nadie, por una cuestión de pánico. Cuando pasó esto, muchos decidieron, en algunos casos,
asegurar el bienestar personal de las familias, y que es lícito, es correcto, digamos, una cuestión humana. Y por acción de la ceniza también los sistemas de comunicación se vieron afectados. Entonces, lo primero que hace Alejandro es avisar al sistema de protección civil, al IMA-10, y ahí comienzan a activarse todos los mecanismos necesarios de lo que fue esa erupción, que fue terrible. Vamos a la siguiente. 14 de mayo del 2002, dice, prevén corte en la ruta 40. Defensa Civil comunicó a automovilistas. Bueno, esto se hace normalmente, y ahora utilizamos también otras redes. Nos enteramos por otras redes, Facebook, Twitter, que eso es importante. Cuando esto no pasa porque se cortó la energía o se cortó el sistema de internet, bueno, también estamos los radioaficionados colaborando. Siguiente, los antiguos. Graves daños produjo la nube volcánica. Esto fue el 17 de agosto del 91. Siguiente, Defensa Civil relevó 35 estancias en la zona más crítica de la provincia. ¿Por qué en la zona de Tres Lagos también estaban relevando estancias? Siguiente, pasó porque la pluma por la acción del viento, que es preponderante del oeste, estaba causando estragos en la zona centro de la provincia, sobre todo Gregores, San Julián, Piedrabuena, Santa Cruz, y en menor medida la capital de Santa Cruz, que recibió un poco de ceniza. Acá dice, nueva reunión del Comité de Defensa Civil, acuerdan cortes parciales a partir de las 17 horas, o sea que ahora corten la ruta, no es una novedad. ¿Y esto por qué? A mucha gente, al transportista por ahí le molesta o le genera un tema al poblador rural, pero realmente es necesario en algunos casos porque en caso de que suceda un accidente en la ruta, quede gente varando un colectivo, o haya un transporte sanitario y no llegue a tiempo y no tenga comunicación, es difícil la llegada de los recursos que van a atender la emergencia o el contratiempo. Entonces es preferible no tener gente en la ruta a tenerlos y que suceda algo grave. Entonces se prevé de esa forma que salgan al otro día o acompañados de equipamiento vial o con la seguridad de que las rutas están en buenas condiciones. Siguiente, más de 300 agentes participan en plan invernal. ¿Esto qué quiere decir? El Sistema Provincial de Emergencias acuerda, antes de que se pudra todo, un sistema, un plan invernal. Es un compendio de carpetitas. Vamos a decirlo así. Son un montón de carpetitas que junta Protección Civil, porque es el órgano coordinador, y te dice, bueno, Fuerzas Armadas. Sin mentir, sin repetir y sin soplar, necesito entrar en una carpeta. En este caso, vamos a dar el ejemplo, Ejército. Tiene una oficina de protección civil y apoyo a la comunidad. Necesito saber con qué cuenta el Ejército argentino para colaborar con la comunidad en caso de. Bien, en este caso estamos hablando de plan invernal. Se reúnen todos los servicios de emergencia, servicios públicos, privados, y llevan una carpetita con esos recursos que tienen a disposición de la comunidad, y de eso se hace una carpeta grande, se sientan un montón de gente en una reunión, y te dice, esto tengo yo, esto tenía el año pasado, pero ahora no lo tengo, pero tengo esto. Y nos vamos actualizando. ¿Qué tenemos? ¿Qué no tenemos? Equipamiento vial, equipamiento de comunicaciones, personal técnico, profesionales, lo volcamos todo en una carpeta y la repartimos de vuelta en una reunión de plan invernal. Entonces todo el mundo se va sabiendo con esa carpetita que tiene cada uno. Y cuando pasa algo, más o menos sabemos a quién le podemos pedir. Siempre coordinado por Protección Civil, en este caso. ¿Está? Vamos a la siguiente. Ya nos fuimos del plan invernal a la caída de un avión, ¿no? Y esto también tiene que ver con los radioaficionados. ¿Por qué? En el año 72, el 13 de octubre, un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya cae en los Andes. Estuvieron más de 70 días
Todos sabemos cómo termina esta historia. Lamentablemente tuvieron que alimentarse con cuerpos humanos. De esta tragedia sobrevivieron 16 personas, 29 fallecieron, y fue un tema mundial en esa época, ¿no? Siguiente. Ahí vamos a ver un radioaficionado que desde Uruguay, conociendo familias de los rugby uruguayos que fueron del equipo All Christian hacia Chile, jugó en un partido amistoso, conociendo a la familia, colabora con los enlaces. En esa época, estamos hablando del año 72, hace 50 años, habían pocos teléfonos, pocos recursos. En este caso, un radioaficionado tuvo la función penosa de tener que recibir con muchos familiares de los desaparecidos detrás el listado de las personas que habían quedado vivas y de los que habían fallecido. Esta es una actividad que cumplieron varios radioaficionados chilenos, argentinos, en un grupo que se conformó para esta situación, para este hecho que fue lamentable, pero fue de conocimiento global, que se conoció en todo el mundo, y a 50 años, bueno, siguen apareciendo películas y comentando acerca del tema. Siguiente. Bueno, esto es del 15 de octubre del 72, es una radiofoto, allá lejos, ¿no? Un diario va a ver a Jorge Massa, que es un radioaficionado uruguayo que mantenía las comunicaciones con Chile, cuando el arriero encuentra a los dos sobrevivientes y se activa todo el sistema de emergencias para encontrarlos. Siguiente. Acá vemos otros radioaficionados, en este caso del Radio Club Uruguayo, Charlie X-Ray 1, Alfa Alfa, que tuvo una importancia muy grande porque armaron una red permanente con operadores las 24 horas para estar al servicio de los familiares de los desaparecidos del avión uruguayo. También acá, siguiente, estamos viendo un velero ahora, ¿no? A ver, sí, Claudio. Emma. Bueno. El velero La Sanmartiniana, otra emergencia que han tenido los radioaficionados de Santa Cruz. Esto fue hace algunos años atrás, 2015, 16 de septiembre. Se trata de un velero que salió con destino a Malvinas. Es un velero de 2 palos, de 14 metros y medio de eslora, 4 metros 10 de ancho, con 9 tripulantes. Se encontraban a 100 kilómetros más o menos de Río Grande, declararon una emergencia, tanto vía radial como con el lanzamiento de un dispositivo satelital, que ya lo vamos a ver, y es remolcado en la emergencia por el buque San Aragua 2, que se encontraba muy cerca. Una de las premisas y los procedimientos fundamentales que tienen en la actividad náutica es que cuando hay un barco en emergencia, todas las embarcaciones que se encuentran cercanas por una legislación internacional, en este caso regional, obligan a que cambien la derrota, el rumbo, directo hacia la emergencia. Estén haciendo lo que estén haciendo. Eso es un protocolo internacional del cual vamos a hablar, que también depende de otro protocolo que se llama SOLAS, que a nivel internacional sus siglas son un procedimiento o un convenio para la preservación de la vida humana en el mar. Eso lo vamos a ir viendo. Bueno, este velero estaba al garete, tuvo un problema en bombas, radioaficionados en Santa Cruz estuvieron a la escucha durante todo ese tiempo, se lanzó
varias embarcaciones que estaban cerca. Se lanzó un helicóptero también, y bueno, se rescató a los 9 tripulantes, y posteriormente este velero quedó al garete, sin gobierno, sin tripulación, y lo encontró una patrulla de aviones de combate de Gran Bretaña, y un buque de la Armada de la Royal Navy lo trasladó con destino a la Capitanía de Puerto Stanley, y ahí se decidió, bueno, que tuvieron que pagar un rescate para traerlo nuevamente al continente. Siguiente, acá vemos a los muchachos de la Sanmartiniana, que cuando estaban en la zarpada, y en la siguiente foto también vemos la imagen de la Sanmartiniana cuando fue encontrada, bastante deteriorada en su estructura. Otro caso donde estuvieron los radioaficionados presentes, que se hizo una coordinación con el Centro de Información y Control de Emergencias Marítimas de Ushuaia, que tiene la Armada Argentina, es el buque Polar Mist, que tuvo su emergencia el 14 de enero del 2009. Este buque salió desde Punta Quilla, como le decía, el 14 de enero del 2009, con bandera chilena, con destino a Punta Arenas, con 474 lingotes de oro y plata, que es de las mineras, ¿no?, que trabajan aquí en Santa Cruz. El día 16 de enero, el Centro de Información y Control de Emergencias de Ushuaia, que tiene el Centro de Coordinación de Emergencias en el aeropuerto, recibió un aviso satelital por medio de un dispositivo y radial, informando que se habían quedado sin propulsión a 20 millas de Punta Dungeon. Ahí también colaboran los radioaficionados en escucha, retransmitiendo mensajes entre el buque Polar Mist y la Armada Argentina, que inmediatamente destacan todos los buques cercanos hacia la zona donde estaba la emergencia. Reitero, a 20 millas de Punta Dungeon. Era una nave de 23 metros que estaba siendo azotada por olas de 8 metros y vientos de 150 kilómetros en ese momento, una mar 9, muy, muy feo, con 7 tripulantes y un pasajero. La Armada destina a Lara Canal de Bigle, que estaba a 106 millas, y al buque logístico Patagonia, que estaba a 208 millas. Y a un helicóptero Sea King, que por medio de la señal satelital que estaba emitiendo el buque, los detecta y los va a buscar. Siguiente. Ahí vamos a ver una infografía muy chiquita del tipo de buque que es. Después hubo una operación de rescate de esos lingotes con un submarino guiado, bla, bla, bla. Pero bueno, esto era a modo informativo nada más. La siguiente. Acá vemos el logo de servicio de alerta de socorro satelital. Y a esto nos vamos a referir, recién estábamos hablando de barcos y qué sé yo, que activar un dispositivo. Siguiente. El dispositivo lo van a ver ahí, creo que está en pantalla. Es un sistema de PIR, Eco, Papa, India, Romeo, Bravo. Es un sistema de detección satelital que funciona alrededor de los 407 MHz, que es activado. Cuando es activado, larga una señal de radio de UHF que es tomada por satélites dedicados únicamente al servicio de búsqueda y rescate a nivel internacional. Nosotros tenemos el servicio de socorro en Buenos Aires, un centro de búsqueda y rescate en Comodoro Rivadavia y subcentros en Río Gallegos y en Ushuaia, donde tienen base helicópteros Sea King de la Armada Argentina por medio del Centro de Búsqueda, Rescate y Salvamento. Estos buques anteriormente mencionados activaron este sistema, pero de todos modos, cuando los buques lanzan este sistema, siguen la comunicación por radio. Y hay un sistema de radioaficionados que es el SARA, Servicio Auxiliar de Radioaficionados de la Armada, que cumplen tareas voluntarias en el seguimiento de estos buques en emergencia. Siguiente. ¿Cómo trabaja este aparatito?
el buque que se encuentra en emergencia lanza este dispositivo a funcionar, llega un satélite de búsqueda y rescate, este satélite emite la señal de búsqueda y rescate y le llega con ciertos códigos, códigos preprogramados donde viene el tipo de embarcación, la bandera, bueno, le da algunos datos importantes como el color, la eslora, el peso, demás, la capacidad de personal, y va a un centro terminal local donde toman la información. Ese sistema, que está en Gran Bretaña y en Estados Unidos, lanzan la alerta en un centro de emisión y control, tiene un tiempo de trabajo hasta que se determine el tipo de emergencia, va a un centro de coordinación y control, estamos hablando de Estados Unidos o de Gran Bretaña, viaja la información hasta Buenos Aires, Gallegos, Comodoro, al centro de coordinación de rescate, y ellos deciden, en este caso, el lanzamiento de barcos que se encuentran en zona, al lugar de la emergencia, y helicópteros, medios aéreos, para determinar el rescate o el apoyo. En este caso puede ser un avión con apoyo de balsas salvavidas que la lanzan, o un helicóptero para el rescate directo de las personas. Siguiente. Acá vamos a ver la foto donde los tripulantes de Polar Mist llegan a Río Gallegos, ahí vemos mi camiseta blanca del capitán. Siguiente, una ambulancia del hospital regional ya se encontraba en zona para la atención de los heridos. Vamos a la siguiente. Por eso estamos hablando. Centro de Coordinación y Control en Gran Bretaña, Estados Unidos, Buenos Aires, Comodoro, Río Gallegos, radioaficionados. Trabajó Protección Civil, el Hospital Regional, Policía de Seguridad Aeroportuaria. Hubo un corte de calles por si venían heridos graves para hacer una noria de emergencia para que las ambulancias vayan y vengan en forma cómoda y no tengan accidentes. Ahí creo que vemos en la foto un integrante del Polar Mist. Todavía ya se está sacando el traje, pues se tiraron al agua. En grupos de 2 los rescataron. Un traje antiposición. Siguiente, ahí vemos al ingeniero del barco saludando a uno de los pilotos del helicóptero, gracias a Dios. Siguiente, tenemos la fotito de la jefa de emergencias recibiendo a los tripulantes, algunos que sufrieron de hipotermia leve, pero recibiéndolos en el hospital regional Río Gallegos. Siguiente. Ahí vemos a varios de los tripulantes, el último de ellos una manta neutronizada que son utilizadas en ambulancias para tratar a pacientes con hipotermia, y esto salió todo bien gracias a una coordinación de muchos actores sociales, servicios de emergencia, que estuvieron a disposición con los radioaficionados para que esto salga bien. La siguiente dice: radioaficionados captaron un angustioso mensaje de pobladores en Caleta María. Esto fue en diciembre de los años 47, donde a las 2:55 un movimiento sísmico en la falla Fagnano, un movimiento de capas tectónicas que afectó sobre todo a Ushuaia, uno de los movimientos telúricos sentidos en esa época por instrumentos más grandes del mundo, terremoto que llegó a casi grado 8, tal es la magnitud que modificó en algunos casos el terreno de la zona, de tipo catastrófico, ¿no? Eso llevó a movilizar radioaficionados porque se sintió muy fuerte en Ushuaia, en Río Grande, en Tolwyn, en Punta Arenas y en Río Gallegos. Siguiente. La prensa austral también dice en el diario del lunes 19 de diciembre de 1949 que después de vivir largas horas de angustia, la ciudad recupera la normalidad. La recuperan porque después de largas horas se hace una evaluación de daños. Eso es un curso que toman los servicios de emergencia que se llama EDAN, Evaluación de Daños y Necesidades, donde
después de varias horas, con la ayuda de radioaficionados y servicios de emergencia, evalúan cuáles son las condiciones en las que ha quedado una ciudad afectada por un terremoto. Esto también es con ayuda de los radioaficionados. Siguiente. Acá dice el 17 de diciembre, un violentísimo movimiento sísmico puso en alarma a la población. Y dice en la parte de abajo, en chiquitito, en gallego se sintió el temblor. Sí, los radioaficionados, desde sus propias frecuencias, se comunicaron entre localidades para determinar qué se había sentido, qué no, y si habían daños significativos en la zona o en la región. ¿Está claro? Esto lo digo porque nosotros tenemos lugares muy sensibles en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, si nosotros tenemos una rotura de un puente, como por un ejemplo, y ese puente tiene cañerías de agua, cañerías de energía, donde van sistemas troncalizados de comunicaciones, de internet, gas o petróleo, lo que fuera. Si hay una afectación de los puentes, a nosotros, toda la parte de centro hacia el sur de la provincia de Santa Cruz se vería afectada gravemente. Y si esto sucede, también afectaría gravemente la conectividad con el sur de Chile y con la Tierra del Fuego. Entonces nosotros tenemos un sistema o una posibilidad de riesgo, una vulnerabilidad bastante importante en nuestra zona, por la que hay que tener bastante cuidado. Siguiente, hay una foto de un puerto, ahí vemos un puerto un muelle que se rompió a causa de movimiento telúrico. Siguiente, vemos casas, por eso en Tierra del Fuego se ha modificado el sistema de construcción. El sistema es mucho más caro porque tiene construcción de tipo antisísmica. Es muy diferente al que tiene la provincia de Santa Cruz, a pesar que nosotros también somos una provincia que puede ser afectada por movimientos sísmicos y que de hecho ahora se está demostrando, con la posibilidad de que el INPRES, el Instituto Nacional de Previsión Sísmica, próximamente va a poner varios equipos sismógrafos en la provincia. Siguiente. Este es un faro que está ubicado en Tierra del Fuego, que fue modificado por la ocurrencia del terremoto. Quedó 4 metros por debajo de donde estaba emplazado. Es un terremoto con un movimiento muy importante que modificó el terreno del lugar. En esa época no modificó las comunicaciones ni los servicios eléctricos, pero hoy, por la gran cantidad de postes de luz, de sistemas que están enterrados en el piso, sistemas de agua, lo decía recién, gas, petróleo, pueden generar problemas mayores. Siguiente. Anda pasándolas, voy a cerrar la puerta con su permiso, porque el perrito del presidente es muy inteligente y abre y cierra la puerta y entra y sale cuando quiere. No hace falta que se abramos nosotros. Lo que pasa, ahí vemos fotos de un señor con mucha nieve, un Unimog que tiene una pala despejando el aeropuerto internacional de Río Gallegos, un señor con un R-18, yo te los voy nombrando, vos lo vas pasando, Emma, porque yo no veo, un camión de la empresa Weatherford en la ruta 3, el aeropuerto de Río Gallegos con mucha nieve, el ejército trabajando con vehículos blindados, y ahora llegamos a la de color. Todas esas fotitos en blanco y negro es producto de la nevada que ocurrió en el año 1995, donde las comunicaciones fueron fundamentales, ya que un sector de la cuenca carbonífera y algunas localidades de la provincia fueron afectadas gravemente en el sistema telefónico, y a donde los radioaficionados trabajaron muchísimo, realmente muchísimo, donde pasaron largas horas comunicándose básicamente con las municipalidades, entre radioaficionados y el ejército argentino, con sus redes, para poder establecer comunicaciones fiables durante lo que duró, ¿no? Como emergencia. Entonces, los radioaficionados, ya son, vamos a ir achicando los tiempos, porque no me quiero extender mucho más. La foto que vemos en color, si estamos en esa, Río Correntoso, en la zona de Gobernador Gregores. Ahí, bueno, tuvimos una
Una emergencia donde la diputada nacional Judith Forman, en abril del 2009, pierde la vida a raíz del vuelco de un vehículo. Justo, bueno, llegaba la Pascuas y demás, se movilizó un montón de personal a esa zona. Vamos a la siguiente, vemos en ese caso al director de Protección Civil de esa época, a un radioaficionado que lo vemos de gorrita negra, en ese tiempo jefe de la Policía Provincial, comisario Bazan, y al jefe de aviación de Gendarmería Nacional, quienes en el lugar, después de encontrar el cuerpo de la diputada, fueron largas horas de búsqueda y por medio de coordinación de radioaficionados, Protección Civil y Gendarmería Nacional, siguiente, se puede llegar marcando coordenadas con un helicóptero al lugar, que era prácticamente intransitable, estaba muy difícil, y se retira el cuerpo de la diputada nacional con destino a Río Gallegos. Vuelvo a repetir, un trabajo coordinado entre radioaficionados, gobierno provincial y una fuerza de seguridad nacional, y una provincia, en este caso la Policía de Santa Cruz también. Vemos la siguiente foto donde vemos una camioneta de la Policía Provincial. En este caso nos pasó a nosotros, un día nos llama justamente Alejandro de Barreta también, avisándonos de que había una colega, la Pichona, a ver si me van a corregir, creo que es el EU3 xilófono X-Ray Charlie Eco. ¿Es correcto, Pepo? Bien, xilófono Canadá España, xilófono Charlie. Todas las tardes esta mujer hace medio siglo, más o menos, que es radioaficionada y colabora activamente con los radioaficionados. Al conocerla de esa manera, ya con el tono de voz, Alejandro percibió que algo no estaba bien, vino hacia el Radio Club, lo charlamos. Aquí estamos linderos y de vecinos con el Grupo de Operaciones Rurales de la Policía de Santa Cruz. Charlamos con su jefe, en ese momento el comisario Adrián Figueroa, para manifestarle que esta pareja de más de 80 años de edad se encuentra en una estancia en el centro de la provincia, en la meseta alta, y que podía llegar a tener algún problema. Inmediatamente la coordinación entre Protección Civil, entre la Policía de Santa Cruz y los radioaficionados, hicieron que en pocas horas se destine una comisión de servicio de gobernador Gregores, llegó hasta el lugar, vio que estaban en problemas, faltos de gas, con poco combustible, solamente operando con la batería de un equipo de radio, con pocos víveres, y esta mujer prácticamente sin querer llamar la atención ni poner en riesgo a nadie, bueno, un radioaficionado percibió que algo estaba mal y llegaron con la ayuda. Los policías ahí lo vemos descargando una moto en la estancia, juntaron hacienda de consumo, carnearon, llevaron sal para limpiar la puerta, el portón del galpón, que pusieron en marcha el vehículo para poderlo entrar al galpón, que ya no tenía batería. Hicieron más de lo que debían, porque llevaron los víveres, trataron de arreglar calefactores, incluso una tarea que va más allá del servicio policial. Y bueno, la Pichona pasó sus días ahí, lamentablemente el marido ya falleció y ahora está en Puerto San Julián. Y hoy a la tarde casualmente escuchándola por radio porque todavía mantiene su actividad con los radioaficionados hace más de medio siglo. Cosa rescatable. Siguiente, ahí la vemos a la Pichona, y tiene un cargador de batería, creo, y un equipito que la sigue hace muchísimos años, como desde el primer día, y ella con una lucidez. Casualmente hoy les digo, charlando por radio con varios colegas de acá de la provincia, en una frecuencia en la que se encuentra de mañana y de tarde y con la que seguramente van a poder charlar. Siguiente. Acá vemos el logo del Servicio de Emergencias de Radioaficionados de Argentina. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, SINAGIR, a nivel nacional, ha previsto que hay un sistema de emergencias, que en este caso la IARU,
la Unión Internacional de las Comunicaciones, en este caso también los radioaficionados la integran, y el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo ha dispuesto de este símbolo para los servicios de emergencia de radioaficionados. Región 2 en este caso. Y acá vamos a hablar un poquito de los radioaficionados de las Fuerzas Armadas, qué tenemos que ver nosotros con ellos, cuál es nuestra capacidad de colaborar y de trabajar con ellos. Estos dos loguitos que vemos acá son los escudos de la Red de Observadores del Aire de la Fuerza Aérea Argentina, que es un grupo de radioaficionados que colaboran activamente con la Fuerza Aérea desde hace muchos años. Siguiente, acá vemos dos integrantes de la Red de Observadores del Aire en el conflicto del año 1982. Los radioaficionados comenzaron a trabajar a partir del canal de Beagle como personal de reserva para todas las Fuerzas Armadas del país, conflicto canal de Beagle, y a partir de ese momento fueron los primeros radioaficionados, muchos de ellos cordobeses, que fueron voluntarios con personal de Encotel, de Entel y radaristas de la Fuerza Aérea Argentina a adecuar sistemas de comunicaciones de radares ELTA, radares de aproximación, en las Islas Malvinas, y ellos con puestos, con lo que se denominan POAs, puestos de observación aéreos, para destacarse las islas como radares humanos de baja cota, como se los denomina normalmente, que son los ojos y oídos de la Fuerza Aérea donde los radares no tienen cobertura. Esa es la función siguiente. Ahí los vemos a varios de ellos que eran mecánicos, algunos técnicos, colaborando con el armado de un helicóptero Bell, que fue el que hacía, digamos, el trámite de llevarlos, traerlos, llevar la comida, implementos y demás. Todos ellos fueron con equipos de comunicaciones propios, equipos en su mayoría de VHF, ICOM, bases y handys. Siguiente, acá los vemos detrás de un avión de aerolíneas, en el aeropuerto, que fue uno de los primeros lugares a donde llegaron, y que posteriormente a su llegada inauguraron en un pequeño acto el Radio Club Islas Malvinas. Siguiente, acá lo vemos, personal militar y radioaficionados en el aeródromo Malvinas, donde se hizo el acto de creación del Radio Club de Malvinas. Siguiente, acá vemos una charla entre personal de la Fuerza Aérea y los radioaficionados. Esta fue una charla donde se determinó, según los comentarios y la historia entre radioaficionados, donde se tuvo que poner en juego el trabajo que cumplían los radioaficionados. Los radioaficionados en la guerra, al ser civiles, tenían que utilizar, en algunos casos, ropa verde. Como eran civiles, la Convención de Ginebra adopta otros tipos de medida disciplinaria para los civiles, así que la Fuerza Aérea tomó la decisión de darles la jerarquía de oficial, la jerarquía inicial, en este caso de alférez, para que los radioaficionados tengan estado militar y al momento de ser capturados no tengan problemas con la Convención de Ginebra y ser tomados como espías, sino como personal militar con la jerarquía de alférez, que si bien, digamos, no es la de suboficial, es la jerarquía de oficial, y entendían que iban a ser mejor tratados en caso de ser prisioneros. Siguiente. Acá vemos un acto de la Fuerza Aérea Argentina y vemos personal de la Red de Observadores del Aire de la Fuerza Aérea en un acto, uniformados para la ocasión. Vamos a la siguiente. Otro puestito de radioaficionados. Se intercambiaban personal militar con radioaficionados, en este caso con un equipo de banda de 6 metros para trabajar en 3 estaciones. Casi todas las comunicaciones de radioaficionados fueron de VHF, solamente en algunas bases utilizaron HF con el Centro de Información y Control. Siguiente. Acá vemos 3 radioaficionados que fueron tomados prisioneros por el Cuerpo de 42 de Comandos
de la Infantería de Marina de la Reina, en Islas Malvinas, y posteriormente fueron repatriados hacia el continente. Siguiente, después tenemos acá un loguito, Batallón de Comunicaciones 602. Acá en calle Sopardo 250 tiene asiento el Servicio Auxiliar de Radioaficionados del Ejército. Recién hablamos de la Fuerza Aérea. También los radioaficionados participan activamente en el Servicio Auxiliar de Radioaficionados del Ejército y que seguramente cuando obtengan su licencia serán invitados o convocados por las Fuerzas Armadas para prestar servicios voluntarios también para estos servicios. Siguiente. Acá vemos una práctica donde vemos personal de radioaficionado en una práctica con el Ejército Argentino en la provincia de Buenos Aires. Creo que es esto de Radio Club Ciudad de Buenos Aires. Siguiente. Acá tenemos el loguito del Servicio Auxiliar de Radioaficionados de la Armada. También la Armada Argentina cuenta con un servicio auxiliar de radioaficionados que, como comentábamos recién, prestan un servicio para el ploteo de embarcaciones que se encuentran surcando los mares australes, los mares de todo el país. Incluso el Servicio Auxiliar de Radioaficionados mantiene contacto permanente con la fragata Libertad, en todo lo que tiene que ver con las salidas de egreso de los futuros guardias marinas y suboficiales de la Armada Argentina, y que colaboran activamente en las emergencias. Siguiente. Acá vemos una radioestación del Servicio Auxiliar de Radioaficionados de la Armada Argentina que tiene asiento dentro de una base militar de la Armada Argentina. Esto sería más o menos para comentarle a grandes rasgos el tema de las emergencias. ¿Hay alguna pregunta? Vamos a aprovechar porque ya son 10:20 y no me quiero colgar mucho porque yo sé que hoy es feriado, algunos quieren ir a comer, a hacer sus cosas. Si hay alguna pregunta, algún mensaje, algo que quieran decir, y si no, seguimos un poquito más y damos por finalizado hoy. Manos levantadas, por ahora no hay. Claudio, si alguien quiere preguntar algo, que abra el micrófono. Bien, fantástico. Me parece que he sido claro. La idea de esto es que siempre entendamos que los radioaficionados tenemos una función dentro de la radioafición que es un hobby, que es un pasatiempo, y que circunstancialmente por esas cosas de la vida nos podemos llegar a encontrar con una emergencia. En este caso, la idea es transmitir a los servicios de emergencia que correspondan la solicitud, la ayuda, o sea, qué es lo que pasó, dónde. Tenemos que ser grandes periodistas y preguntar, como que cuando pregunta el chusma, che, ¿qué pasó? ¿Y a dónde fue el accidente? ¿Y quiénes fueron? ¿Y cuántos heridos hubo? Y todas esas cosas. Utilizar el libro de guardia, a efectos, después de solicitud, tener una grabación es importante, por eso el teléfono celular siempre tiene un grabador de voz. Por si perdemos comunicación, por ahí nos van a preguntar qué pasó, para que no nos traten de locos, o que se nos ocurrió a nosotros. Tener ese soporte que es muy importante, tener, como les decía, un mapa provincial, un mapa nacional, más o menos tener una ubicación cierta de dónde pasó, cuántas víctimas, para poder enviar los recursos adecuados al lugar donde es una emergencia. Y cuando la emergencia es muy grande, buscar ayuda entre nosotros primero, armar nuestra red, radioaficionados, llamar al Radio Club, llamar a Protección Civil, ponernos a disposición, pero siempre coordinadamente y ante la autoridad de aplicación. Nosotros, vuelvo a repetir, no vamos a hacer una cabecera, a menos que por ahí, por alguna situación técnica, el servicio de emergencia así lo requiera, pero tenemos que tener, por nuestras capacidades, las cualidades de la estación de cada radioaficionado, por ahí
posibilidad de tener mejor escucha, mejor recepción y algunos otros chiches que hacen mucho más atractivo y más necesario nuestro sistema de radioaficionados. Y bueno, como decía recién también, podemos ayudar a la nación en caso de que pase algo que no queremos que pase, y si nos convoca la nación, que podamos decir, sí, acá estamos, hay 3 servicios, 3 Fuerzas Armadas, y podemos ser útiles. Así que, digamos, esta actividad de radioaficionados va más allá también de la comunicación entre nosotros, para conocer culturas, para conocer otros radioaficionados, sino también para poder ayudar y ser útiles al país. Eso creo que es lo más importante. Y por último, sepan que el Radio Club va a tratar siempre de estar al servicio de las emergencias, de quien lo requiere, tanto Fuerzas Armadas de Seguridad, servicios de coordinación, servicios de emergencia, de los mismos radioaficionados, y vamos a tratar de hacer lo posible para simular, hacer ejercicios, para que estas cosas salgan bien y no sean ya digamos, de carácter familiar, para que el día que suceda sepamos dónde estar parados y ser eficientemente y adecuadamente útiles cuando sea necesario. Bueno, me fui igual de mambo porque son 22 y 24, me parece. No sé, si no hay nada más que decir, le pido las disculpas. Y no sé, ahí está haciendo cara el presidente. ¿Quiere decir algo, presidente, de paso? No, está tomando mate, el presidente. Bueno, nada más. Sí, está bueno. Bueno, buenísimo, che. Muy didáctica la jornada hoy, así que, bueno, tiene un pantallazo general de lo que es la actividad de los radioaficionados en cuanto a las comunicaciones de emergencia. Así que bueno, no sé si Emanuel ya quiere cortar la grabación y seguimos un ratito más en la mesa de café. Aprovechando, Pepo, que se vienen las prácticas operativas, ¿querés hacer el cierre y dejo de grabar? Bueno, dale. Bueno, agradecerles, sí, por el tiempito que se tomaron en este feriado. Bueno, como dijimos recién, se vienen las prácticas operativas, así que el mejor de los éxitos el lunes ya sentarse enfrente a la radio. Y bueno, ya nos estaremos viendo el próximo martes para la clase número 13. Buen fin de semana y buenas noches.